Bueno, no, en este momento no quiere iniciar la grabación. Bueno, listo, ahora sí ya estamos listos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar algo que ya hemos venido trabajando durante todas estas sesiones. En todas las videoconferencias yo les he explicado a ustedes los ejercicios utilizando clases. Entonces la idea de hoy es reforzar ese concepto de las clases para que ustedes inicien o empiecen a acostumbrarse a trabajar con clases y empiecen a asimilar todo el tema de la programación orientada a objetos con lenguaje Java. Entonces, vamos a afianzar ese conocimiento que ustedes ya han recibido por parte mía, porque pues todos los ejercicios que yo les he explicado hasta ahora han sido utilizando clases. Entonces vamos a iniciar en pantalla NetBeans. Vamos a iniciar NetBeans. Aquí les voy a compartir ya la pantalla de mi equipo. Listo. Me dicen si están viendo la NetBeans en este momento. No, instructor, ya no. Bueno, esta plataforma está empezando a fallar, no sé por qué. Listo, ahí están visualizando. Sí, bueno, listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, como les decía, vamos a reforzar el concepto de las clases. Entonces voy a realizar un ejercicio sencillo de todos esos que ya hemos realizado durante este trimestre, y lo voy a hacer con clases, y voy a describir paso por paso de una manera muy clara y muy lenta. Voy a ir despacio para que ustedes vayan mirando cuáles son todos los pasos que uno tiene que seguir para crear proyectos utilizando clases. Esto se les va a hacer muy fácil porque todas las videoconferencias las hemos hecho de la misma manera. Entonces aquí vamos a reforzar esto. Entonces ustedes ya saben que se crea un nuevo proyecto. Estamos trabajando con aplicaciones Java, o sea que Java Application es la que seleccionamos siempre. Siguiente. Y aquí le vamos a dar un nombre, vamos a llamarlo proyecto. Dejémoslo así. Proyecto. Y le damos finalizar. Bueno, y esperamos un momentico a que finalice la construcción del proyecto en NetBeans. Perfecto, listo. Ahí ya quedó construido el proyecto en NetBeans. Entonces, ¿qué hizo NetBeans por nosotros? NetBeans ha construido la interfaz. Esta es la interfaz en donde nosotros tenemos el método principal. Este método llamado método main es el método principal de todo el proyecto. Es la interfaz desde donde nosotros podemos ejecutar el proyecto. Entonces eso lo construyó NetBeans automáticamente. ¿Nosotros qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que construir la clase para después trabajar con esa clase desde la interfaz. Entonces, aquí en el paquete de proyectos, aquí donde está la interfaz, esta es la interfaz del proyecto, ahí donde yo estoy señalando en azul.
Aquí donde está la interfaz vamos a crear una clase, entonces le decimos clic derecho, nuevo, new, y Java Class. Entonces ahí se nos abre una ventana donde le vamos a dar el nombre a la clase. Bueno, entonces a esa clase yo la voy a llamar así, clase. Ese es el nombre que yo le quiero dar a la clase. Entonces le damos finalizar y la clase empieza a construirse. Entonces miren ustedes que aquí dentro del paquete del proyecto tenemos la interfaz y tenemos la clase. La interfaz la construyó NetBeans de manera automática cuando nosotros creamos el proyecto. La clase la acabamos de crear nosotros. Entonces, dentro de la clase, nosotros vamos a hacer toda la lógica que tiene que ver con la solución al problema que nosotros vayamos a solucionar con las aplicaciones. Aquí va toda la lógica dentro de la clase. Y en la interfaz lo único que hacemos es trabajar con esa lógica, haciendo llamados a los atributos y a los métodos que están contenidos dentro de la clase. Entonces, esa forma de programar es a la que nosotros nos tenemos que empezar a acostumbrar para poder empezar a aplicar correctamente el concepto de la programación orientada a objetos usando el lenguaje Java. Entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer con esta clase. Entonces, supongamos que vamos a hacer una aplicación sencilla y ustedes ya la han hecho, o sea, ustedes ya conocen la aplicación que vamos a hacer, ya la han hecho varias veces. Es una aplicación para decir que, digamos que vamos a ingresar un número del 0 al 9. Entonces, en pantalla me debe aparecer un mensaje en donde me diga cuál fue el número que ingresé. Por ejemplo, si yo por teclado ingreso el número 3, en la pantalla me debe aparecer un mensaje que diga, usted ingresó el número 3. Si yo ingreso el número 8, que me aparezca un mensaje, usted ingresó el número 8. Y así sucesivamente. Ese es el proyecto que vamos a hacer. Entonces, dentro de la clase, yo voy a construir toda la lógica para solucionar ese problema. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un atributo del tipo entero. Y va a ser un número. Ese número nosotros lo vamos a recibir por el teclado. Entonces, nosotros ingresamos ese número por el teclado y lo vamos a almacenar aquí, donde dice número. Y vamos a crear un método que me va a devolver un mensaje. Entonces va a ser un método que entrega un string. Un string es una cadena de caracteres. Y le vamos a dar un nombre. Vamos a llamarlo método. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos llave, enter. Entonces, como este método me está pidiendo algo, o mejor, este método me va a devolver algo, yo tengo que construir dentro del método un atributo del tipo string, porque yo voy a devolver un string. Y a ese atributo le voy a dar un nombre, mensaje. Al final, yo tengo que escribir la palabra reservada return y le voy a decir que me retorne el mensaje. Me retorna un mensaje. Aquí me está pidiendo que yo debo inicializar mensaje y lo inicializo con comillas vacías. Eso es lo que estoy haciendo yo ahí. Bueno, entonces, ya que construimos el método y el método nos va a devolver un mensaje, ese mensaje, ¿qué es lo que, o cómo es que voy a devolver ese mensaje? Entonces, dependiendo del número que yo ingrese, los números van del 0 al 9, él me va a entregar algo. Entonces, para eso voy a utilizar una estructura switch case. Esa estructura ustedes ya la conocen. Ya hicieron unos ejercicios utilizando el switch case. Entonces, con switch yo voy a evaluar el número. Entonces, en caso de que el número sea 0, lo que yo estoy diciendo aquí, en caso de que el número sea 0, o sea,
En caso de que la persona ingrese el 0 por acá, aquí en este atributo, si ingresa un 0, entonces en el mensaje que debe haber, les digo, mensaje es igual, entre comillas voy a escribir, usted ingresó el número 0. Ese es el mensaje que debe aparecer ahí, cuando la persona ingresa el número 0. Luego escribimos la palabra reservada break para romper la ejecución del ciclo cuando lleguemos aquí a esta línea. Él viene acá y rompe. Bueno, ¿qué pasa si lo que ingresó la persona por teclado no es el 0 sino el 1? Entonces, aquí voy a escribir en caso de que sea 1, aquí el mensaje debe ser, usted ingresó el número 1. Así sucesivamente hago con todos. Entonces, en caso de que sea 2, yo aquí escribo, en caso de que sea 2, usted ingresó el número 2. En caso de que sea 3, ingresó el número 3. ¿Qué hacemos con todos? 4, escribimos 4. 5. Pues miren que todo lo que yo estoy haciendo acá es desarrollando la lógica para solucionar el problema. ¿Cuál fue el problema que nos plantearon? Dependiendo del número que ingrese una persona, nos saque un mensaje diciendo cuál fue el número que ingresó. Entonces miren que aquí está toda la lógica para solucionar ese problema. O sea que en la clase, lo que yo les dije ahorita, en la clase lo que uno hace es implementar la lógica para solucionar el problema. 8, este sería 8. Por último sería el 9. Sería el 9, listo. Perfecto. Ya tenemos toda nuestra lógica. Utilizando una estructura denominada switch case, ¿cierto? Que ya la conocen ustedes, ya la trabajaron en algunos ejercicios de algunas videoconferencias pasadas, ya trabajaron algunos ejercicios con el switch case. Y yo les expliqué también, cuando les estaba explicando la estructura de control if-else, también les expliqué el switch case. Entonces ya lo conocen. Entonces miren, aquí simplemente escribí la lógica para solucionar el problema. Ahora, ¿qué hago? Me vengo para la interfaz. Aquí en la interfaz yo voy a empezar a trabajar con todos los elementos que tiene esta clase. Yo voy a empezar a trabajar con esos elementos. ¿Cuáles son los elementos de la clase? Este atributo que marqué ahí en verde, que se llama número, y este método que se llama método. Esos son los elementos de esta clase. Y para yo empezar a trabajar con esos elementos, lo primero que tengo que hacer es crear un objeto de la clase. Entonces, llamo a la clase, creo el objeto, escribo igual, escribo new, es una palabra reservada al sistema, clase. Estas son palabras reservadas del sistema. Esta new, que está como en un color rojito, es una palabra reservada al sistema. Recuerden que cuando hicimos la primera actividad, la actividad inicial, yo les puse unas preguntas y dentro de esas preguntas estaba que ustedes deberían buscar las palabras reservadas del sistema y escribirlas ahí en el documento. Entonces, si ustedes hicieron con juicio esa actividad número 1, ustedes me van a entender cada vez que yo les hablo de palabras reservadas del sistema. Public es otra palabra reservada del sistema. Por eso está en rojo. Static. Y así sucesivamente. Bueno, entonces ya creamos un objeto para poder trabajar con los elementos de esta clase, el atributo y el método.
Ahora, voy a crear otro objeto del tipo escáner. Ustedes ya saben que ese objeto lo estamos utilizando para recibir datos desde el teclado. Entonces, otra vez la palabra reservada new, scanner, system.in, y aquí pues ya sabemos que tenemos que importar el paquete. Ahí acabamos de importar el paquete de la clase scanner. Ahora sí, les voy a mostrar en pantalla un mensaje que le diga a la persona que va a utilizar el programa o la aplicación. Le voy a decir, ingrese un número entre el 0 y el 9. Listo. Eso es lo que va a ingresar la persona. Entonces la persona, al ingresar un número, ese número nosotros lo tenemos que guardar en este atributo, ¿cierto? Miren, en este atributo llamado número, aquí en la clase, nosotros tenemos que almacenar ese valor que entra por teclado, aquí donde estoy señalando en verde, ¿cierto? Ese atributo se llama número. Entonces, ¿cómo hago yo para llamar este atributo llamado número? ¿Cómo lo llamo? Con el objeto. Entonces yo escribo aquí, objeto, ahí me aparece la opción, número, objeto.número. Ahora si yo digo, es igual, entonces, como el número es del tipo entero, miren, int significa entero, y ustedes saben que todo lo que ingresemos por escáner, o sea, por teclado, ese string debo convertirlo, a entero. Entonces yo digo integer punto parseInt. Ahora sí, teclado punto next. Listo. Entonces recibí un valor por el teclado, lo convertimos a número entero y lo vamos a guardar en el atributo número, ¿cierto? Atributo número que está dentro de esta clase. Mírenlo acá. Y lo llamamos por medio del objeto que nosotros creamos aquí en la interfaz. Entonces miren que en la interfaz lo único que estamos haciendo es llamar los elementos de la clase para trabajar con ellos. Y los llamamos por medio de un objeto. Eso es lo que estamos haciendo. Listo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Después de ingresar el número, tenemos que ejecutar todo este código de este método. Entonces el código se va a ejecutar, todo este bloque se ejecuta. Y cuando él se ejecuta, él me devuelve un mensaje. ¿Cuál? Cualquiera de estos, dependiendo del número que estemos ingresando. Cualquier mensaje de estos va a ser retornado, ¿cierto? ¿Y quién lo retorna? Lo retorna el método. Entonces yo tengo que llamar ese método. Entonces, ¿cómo se llama el método? Entonces, decimos system.out. Utilizamos esta línea de imprimir mensaje porque en realidad lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje. Ese mensaje está dentro del método y el método lo llamamos por medio del objeto. Entonces yo llamo el objeto, digo objeto, punto, y aquí aparece el método. Aquí está, lo marqué en azulito. Le doy enter y él me llama al método. De esa manera, con estas líneas de código, yo ya estoy trabajando con todos estos elementos que contiene la clase. Vamos a probar, vamos a decir F6, a ver qué sucede. Entonces aquí me está apareciendo la ejecución del código. Esto aquí ya está apareciendo. Bueno, voy a ubicar esta ventanita aquí arriba para que lo veamos más claro.
Vamos a agrandar más bien esta ventana aquí. No me está dejando. Yo cierro aquí este elemento. Ahora sí. Listo, ahí lo vemos un poquito más claro. Entonces me está mostrando un mensaje diciendo ingrese un número entre el 0 y el 9. Va a ingresar el número 4. Cuando yo doy enter, él me muestra un mensaje, dice usted ingresó el número 4. Vamos a probar con otro número. Ingresemos el 7. Usted ingresó el número 7. Entonces de esa manera nosotros estamos resolviendo el problema que nos dijeron que teníamos que resolver. Ingresar un número y sacar un mensaje diciendo cuál fue el número que ingresó. Usted ingresó el número 9. Pero entonces todo lo estamos haciendo utilizando clases. Entonces miren que yo construí una clase, ¿cierto? Que es esta, que está aquí en azulito. Yo la construí. Después de haberla construido, le ingresé todo el código necesario para solucionar el problema que me dijeron que teníamos que solucionar. Y después de solucionar ese problema, nos vinimos para la interfaz y empezamos a crear objetos con los cuales íbamos a acceder a todos los recursos de la clase, entre ellos el atributo para recibir el valor y el método para entregar un resultado. De esa manera se trabaja con clases. Vuelvo y repito, desde el principio de este módulo de formación yo les he estado explicando los ejercicios usando clases, con el objetivo de que ustedes se acostumbren a trabajar con clases. En muchos de los ejercicios que yo les había puesto, pues algunos me lo enviaban usando clases y otros me enviaban los ejercicios simplemente usando la interfaz. Y yo pues se los había dejado así como algo opcional, ¿cierto? Mientras nos íbamos acostumbrando al trabajo con clases. Pero los ejercicios de esta semana que les voy a dejar a ustedes para que hagan la tarea que les voy a dar esta semana, esa tarea sí les pido que los deben hacer con clases, usando clases. Por eso les hice esta explicación nuevamente, despacio, para que ya ustedes hagan sus ejercicios, pero usando clases. Porque ya este trimestre está terminando, viene un trimestre nuevo, vienen módulos de formación nuevos y más avanzados. Entonces la idea es que ustedes ya empiecen a acostumbrarse a trabajar con la programación orientada a objetos y usando pues el tema de las clases. Entonces ese es el objetivo del ejercicio o de la explicación del día de hoy. Les voy a hacer otro proyecto también sencillo para que ustedes refuercen los conceptos. Entonces miren, creamos el proyecto normal, Our Application. Voy a llamarlo proyecto 2. Saben ustedes que le pueden poner el nombre que quieran al proyecto que estén realizando. Entonces miren lo que construyó NetBeans para nosotros, la interfaz, que aquí la tenemos en pantalla. Eso lo hizo automáticamente NetBeans. Nosotros creamos la clase, entonces nos venimos para acá, aquí en este paquete del proyecto que está dentro de la carpeta Source Package. Aquí en este paquete damos clic derecho, New, Java Class. Entonces miren que los pasos son los mismos. Esta también la voy a llamar clase. Digo finalizar. Y aquí tenemos la clase. Entonces miren que son los mismos pasos que debemos realizar. Hagamos un pequeño proyecto aquí sencillo en donde diga, a ver, vamos a ingresar notas. Vamos a ingresar notas. Y vamos a hacer un proyecto que diga, si usted sacó menos de 3,5, pierde. Si sacó una nota igual o superior a 3,5, gana. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, vamos a crear un atributo llamado nota.
y vamos a crear un método llamado método, lo voy a llamar así, public, y también me va a devolver un mensaje. Sí, lo llamo método, y como me está devolviendo algo por medio de este string, pues voy a construir un atributo llamado mensaje. Mensaje va a decir que es igual a vacío. Listo. Voy a decirle retorne mensaje. Prácticamente es lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, solo que aquí estamos empleando una lógica diferente. ¿Cuál es la lógica? La lógica es si nota es menor a 3.5. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Ya les digo por qué. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí en la lógica que estamos haciendo. Listo. Como voy a trabajar con números reales, 3.5 es un número real, entonces nota que es el atributo, debe ser real, no string. No string. Entonces, perdón, no entero. Entonces voy a decir, quiero hacer un dato real. Y acabé de hacer ese pequeño cambio, ¿cierto? Ya que voy a trabajar con números reales. Ahora sí, nota, si nota es menor o igual a 3.5, entonces el mensaje lo voy a escribir, digamos, perdió. Perdió, ¿sí? El examen, por decir algo. Perdió el examen. Pero si no sucede eso, quiere decir que ganó el examen. Vamos a escribir este mensaje. Vamos a decirle ganó el examen. Entonces, miren, ¿qué hicimos? Lo mismo que hicimos ahorita en el primer ejercicio. Un método y un atributo. ¿Qué cambió en el método? La lógica. Porque ya pues el problema es otro. Entonces la lógica es otra. Y aquí estamos utilizando una lógica diferente que nos sirva para solucionar el problema. Entonces miren que la lógica para solucionar el problema se encuentra dentro de la clase. Entonces la clase contiene la lógica para solucionar el problema. La interfaz solamente llama los elementos de la clase para trabajar con ellos. Entonces, volvemos y creamos un objeto de la clase, usamos la palabra reservada new, clase, y vamos a crear el teclado de la clase scanner. La clase scanner, siempre va system.in. Importamos el paquete scanner. Listo. Mostramos un mensaje en pantalla. Entonces miren, estoy haciendo exactamente, o estoy siguiendo exactamente los mismos pasos que seguí en el problema anterior. Quiere decir que ustedes van a seguir los mismos pasos cuando estén solucionando sus problemas. Los problemas que yo les voy a entregar son exactamente los mismos pasos. Solo cambia ¿qué? La lógica. Eso es lo único que cambia. Listo. Entonces le voy a decir, ingrese la nota. Ingrese la nota. Entonces miren, esta nota la voy a guardar aquí en este atributo llamado nota, y es un atributo del tipo real. Entonces yo digo, objeto punto nota. Miren que ahí está, objeto punto nota. O sea,
con este objeto que nosotros creamos, podemos trabajar este atributo llamado nota. Entonces así lo trabajé. Objeto.nota es igual a double, porque dijimos este atributo es double, entonces double punto parse double teclado punto next. Listo. Ingresamos la nota, se la entregamos al parámetro, al atributo, perdón, se la entregamos al atributo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llamar el método. Vamos a llamar este método. Entonces vamos a llamarlos y vamos a mostrar en pantalla el mensaje que nos va a entregar ese método. Este punto print y llamamos el objeto punto método. Ahí está. Eso es todo. Entonces miren que es exactamente el mismo procedimiento que seguí con el ejemplo anterior. Es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que cambia es la lógica. Esta lógica es muy diferente a la lógica que utilizamos en el ejemplo anterior. Y pues en el ejemplo anterior trabajamos números enteros, aquí estoy trabajando un número real. Eso es lo único que ha cambiado. De resto es lo mismo. Entonces damos Shift F6. Vamos a probar el ejercicio. Ingrese una nota. Entonces digamos que la persona sacó 2,5. 2,5. Ah, bueno, aquí me está mostrando un error porque no es 2,5 sino 2,5, 2,5 sino 2,5. Yo utilicé la coma, no es con coma, es con punto. Volvámoslo a hacer. 2,5. Ahora sí dice, perdió el examen. Vamos a escribir una nota de 3,5, por ejemplo. Ganó el examen. Vamos a probarlo con 3,4. Perdió el examen. Vamos a ponerle un 4,5. Ganó el examen. Entonces, que la aplicación está funcionando. Y está funcionando mediante el uso de clases. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en los ejercicios que les voy a proponer ahorita. Quiero que ustedes desarrollen esos ejercicios utilizando clases y para ello se pueden basar en estos ejercicios que yo les acabo de explicar. ¿Quién tiene alguna pregunta o alguna duda que me quiera hacer en este momento? Recuerden que pueden activar sus micrófonos o por el chat. Preguntas, dudas. Muchachos, recuerden que no se deben quedar con las dudas. Dígame. Sí. Hoy se pueden mandar los trabajos faltantes. Sí, señor. Hoy Bueno, señor. los que me deban trabajos me los pueden ir enviando. Hoy los pueden enviar. Bueno, Recuerden que deben ponerse al día porque ya este trimestre está terminando. La próxima, miren, dentro de 8 días, el próximo lunes es lunes festivo. Y como es lunes festivo, pues no tenemos videoconferencia. ¿Cierto? No tenemos videoconferencia. Entonces aprovechen este tiempito para ponerse al día con todos los trabajos que me deben. Para que cuando yo pase notas, miren, yo las notas suyas las estoy pasando el próximo martes. Se las estoy entregando al jefe de grupo. Entonces la idea es que esas notas estén completas. ¿Para qué? Para que ustedes ya cumplan con este módulo de formación y ya puedan seguir en el otro trimestre con el siguiente módulo de formación y no se tengan que ir a plan de mejoramiento ni nada de esas vainas, porque ustedes saben que esos planes de mejoramiento son bastante aburridores. Entonces simplemente aprovechen este tiempito, pónganse al día en lo que me deben y listo.
Yo de todas maneras el próximo lunes les estoy publicando las notas para que ustedes miren cómo están y si tienen algún reclamo para hacer, me hacen el reclamo, no hay ningún problema. Revisamos qué pasó, si es del caso y nada, y hacemos claridad sobre las notas, listo. Entonces el próximo lunes no hay Bueno, videoconferencia, sí, no hay videoconferencia, pero yo con mucho gusto les voy a publicar en el grupo de WhatsApp, les voy a publicar las notas para que ustedes las vean, listo. maestro, el Y trabajo miren, se lo mandamos por correo, ¿por dónde? por correo. Entonces, miren, Ah, no, no. les voy a mostrar aquí el trabajo de esta semana. Por correo, así como me han estado enviando todos los trabajos que han hecho, me los envían al mismo correo. Recuerden que si de pronto ustedes ya me enviaron el trabajo y no les aparece la nota, pues me lo vuelven a enviar. Eso sí, marquen esos trabajos muy bien con sus nombres y con el número de ficha. O sea, nombres completos y apellidos completos y número de ficha para yo no perderme en la calificación, porque a veces me pasa que pierdo, o sea, no tengo claridad quién fue el que me envió el trabajo, entonces me queda difícil calificarlo, porque es que a veces me mandan, por ejemplo, un correo electrónico y no escriben el nombre, sino que escriben un apodo, escriben Juanchis o Yuyis o Nana. Yo no sé quién es Juanchis, yo no sé quién es Yuyis y yo no sé quién es Nana. ¿Sí ven? Entonces me queda complicado. O a veces mandan un correo con un solo nombre, Daniela. Escriben, Istru, buenos días, ahí le mando el trabajo. Atentamente, Daniela. Y resulta que yo atiendo muchísimas Danielas, o sea, yo tengo muchas aprendices con el nombre de Daniela, yo no sé a cuál aprendiz pertenece. Entonces, si ustedes escriben el nombre completo, nombres y apellidos completos, y el número de la ficha, yo voy a calificar más fácil esos trabajos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y si de pronto lo hicieron en grupo, no se les olvide anotar bien a sus compañeros también con nombres y apellidos. Bueno, muchachos, miren, estos son los 6 ejercicios que deben realizar esta semana, ¿cierto? Utilizando clases. Eso es lo que deben hacer. Son 6 ejercicios muy simples, muy sencillos, usando clases, lo que yo les acabé de explicar. Y la fecha de entrega, aquí aparece, es el 15 de junio, o sea, la próxima semana, el próximo lunes, 15 de junio, pueden entregar este ejercicio. Estos ejercicios, ¿dónde lo entregan? Aquí, en este correo electrónico, canosulu@misiana.edu.co. Ahí me envían estos ejercicios y todos los ejercicios que ustedes me estén debiendo. Todos los ejercicios que ustedes me deban, me los envían a ese correo electrónico para yo calificárselos y le podamos dar buen término a este módulo de formación y ustedes puedan, puedan ganar su módulo de formación y puedan continuar con el siguiente trimestre y no tengan que hacer planes de mejoramiento, porque esos planes de mejoramiento, vuelvo y repito, son bastante malucos. No para mí como instructor, no, pues esa es mi obligación, ese es mi trabajo. Y si tengo que hacer plan de mejoramiento, yo lo hago. Yo me refiero a ustedes, o sea, ¿qué es mejor, ponerse uno al día con los trabajos o hacer un plan de mejoramiento? Pues para mí es mejor ponerme al día con los trabajos. Y ya, y termino y pare de contar. Entonces, muchachos, esos son los ejercicios de esta semana. Eso es lo que hay que hacer esta semana. Yo el video de esta videoconferencia lo voy a colgar dentro de algunos minutos ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan basar en ese video. El trabajo está muy sencillo, muy fácil. Háganlo juiciosos, aprovechen este tiempito. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues con mucho gusto me la hacen saber que yo se la resuelvo. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar la videoconferencia? No, señor, nada, gracias a Dios. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere opinar algo, preguntar algo? ¿No? Nadie. Voy. Entonces, si no hay más
más preguntas ni hay comentarios, entonces voy a dar por finalizada la videoconferencia. Recuerden, estoy aquí disponible para que me hagan las preguntas que necesiten. Se pueden conectar en cualquier momento conmigo y yo les resuelvo las dudas. Mucha suerte, muchachos, que tengan un feliz día y ahí les dejo ahorita el trabajo en el grupo de WhatsApp para que empiecen a trabajar juiciosos.